Preguntas para la revista Abraxas. Estudiante. Para Abraxas Internacional, entrevistamos al venerable maestro Samael, haciéndole las siguientes preguntas. Venerable maestro, ¿qué planes tiene hoy el movimiento gnóstico aquí en la República Mexicana? Maestro. A las 2 de la tarde, habremos de hablar por televisión a través del Canal 4. Por la noche, a las 8 de la noche, tendremos una nueva conferencia en el auditorio de la Galería Municipal de Guadalajara. Es el Auditorio de la Cultura. Así pues, la labor que tenemos hoy resulta intensiva. Estas conferencias en Guadalajara, en forma pública, tendrán que atraer millares de personas a las filas del movimiento gnóstico cristiano universal. Nos hemos propuesto hacer una gran labor intensiva en todo el país. Muy especialmente ahora, tenemos que trabajar con proyecciones hacia el norte. En todo el norte de México habrá de florecer la gnosis. En todo el norte de México habrá de hacerse una gran revolución espiritual. Obviamente, en el norte de México se hacen las grandes revoluciones, por eso es que nosotros tenemos que trabajar en el norte de México con suma intensidad. Estudiante, ¿qué ciudades especialmente, venerable maestro, trabajaremos inmediatamente? Maestro. Por de pronto, después de Guadalajara, continuaremos nosotros con San Luis Potosí. Allí ya se nos aguarda. Hay mucha propaganda en la prensa, hasta la Coca-Cola va a hacer allí propaganda, etc. Nos han dado, para la labor gnóstica, durante 3 días, la Sala de la Cultura. Obviamente, entiendo que este Centro Cultural de San Luis Potosí será muy benéfico para nuestra labor. Estudiante. ¿Para cuándo será el comienzo en Europa? Maestro. En la década entrante tendremos que laborar en Europa. Entonces la gnosis habrá de resplandecer en todos los países europeos. Pienso que por allá, después del 83 o del 84 o del 85 o poco más, poco menos, habremos de viajar al viejo mundo, con el propósito de hacer la revolución espiritual en todo el continente europeo. Junto con nosotros estará el maestro K.H. Kogoto Omi, vendrá desde el Tíbet hacia Londres. Con él trabajaré en estrecha colaboración para que el movimiento gnóstico cristiano universal pueda resplandecer en todos y cada uno de los países de Europa. Estudiante. Venerable maestro, ¿el año 2500 será definitivo para el planeta Tierra? Maestro. El 2500 es simbólico. Si sumamos el 2 con el 5, nos da 7. Esto nos recuerda el 7º sello del Apocalipsis de San Juan. La humanidad ha rasgado 6 sellos, falta que rasgue el 7º sello. Empero, el día y la hora nadie la sabe, sino el Padre, así está escrito y así será. En todo caso, lo que sí puedo asegurarles es que el cataclismo final está más cerca de lo que la gente piensa. Estudiante. Para el estudiantado gnóstico de la República de Colombia, ¿hay algo nuevo que decirles, venerable maestro? Estudiante. Maestro, quisiera que nos cuente algo sobre cómo es el 3% que tiene uno al nacer, porque algunos autores dicen que es un 3% de esencia todavía, que digamos es un embrión de esencia pura que va creciendo a medida que se va alimentando la personalidad. ¿Cómo es esa esencia? ¿Cómo nace y cómo se desarrolla? Maestro. Bueno, ante todo, partamos de dónde viene la esencia. ¿Viene de dónde? Posiblemente venga ella de la galaxia. Yo digo que viene de más allá de la galaxia. En eso hay muchos conceptos, en todo caso, para mí, la esencia viene de las estrellas del firmamento. Normalmente, se dice que viene desde del infinito, por lo menos desde este infinito que conocemos. Desciende a la galaxia, de la galaxia pasa, pues, al sol que nos ilumina, del sol que nos ilumina viene, pues, hasta los planetas, de los planetas viene a la Tierra. Bueno, y hasta se puede hablar en el lenguaje de la música, ¿no? Yo siempre he pensado que hay varios infinitos. El infinito de Einstein, para mí, es un infinito. Dijo Einstein. El infinito tiende a un límite. Eso es cierto, la capacidad ablativa ha degenerado espantosamente. Ciertamente, el vocabulario que se está usando en forma colectiva resulta demasiado pobre, muy pobre. Aún los mismos escritores modernos ya no poseen un vocabulario muy rico en sus libros, sino pobre. Normalmente, hoy en día se podrían usar 7 vocales. La M y la S también son vocales. Estudiante. Maestro. La M. M, 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 M. La S. S, 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 S. Son vocales. Hay tantas cosas, es como, por ejemplo, actualmente, de todos los fenómenos de la naturaleza que se suceden a nuestro derredor, tan solo es percibida una millonésima parte. Parece increíble, no me estoy refiriendo a fenómenos metafísicos, sino físicos, y que solamente una millonésima parte sea lo que se percibe, indica eso el estado de conciencia tan dormida en que se encuentra la humanidad. Estudiante. Ya no tienen ni el 3%, maestro.
Yo he notado, por ejemplo, entre los fenómenos de la naturaleza, cosas que algunas veces las he comentado con algunos y he resuelto no volverlas a comentar. No las entienden. Por ejemplo, yo conocí personalmente al mariscal de Gaulle, al general de Gaulle, general francés, durante la Segunda Guerra Mundial. Un hombre joven, estaba joven cuando se levantó contra Hitler, no estuvo de acuerdo con el mariscal Pétain. El mariscal Pétain le hizo el juego a Hitler. Y sí, el mariscal Pétain consiguió pues que el Führer no invadiera a la totalidad de Francia. El mariscal Pétain, no teniendo capacidad de resistencia suficiente como para poder derrotar a las fuerzas germanas, resolvió hacerle el jueguito político ahí, ¿no? Estudiante. Para evitar que bombardeara París. Maestro. Para evitar que bombardeara a París y acabara de destruir toda Francia, por cierto que le pagaron mal al mariscal Pétain. Al fin lo sentenciaron a prisión perpetua. Ya desencarnó el mariscal Pétain, pero, bueno, lo que sí quiero decir es que lo conocí joven, tan joven como podría estar yo. Y créame, cuando he ido a comentar algo, nadie me ha entendido jamás, nunca. No espero de ustedes le echen mucha cabeza. Desencarnó a la edad de 80 años, el general de Gaulle, y lo conocí tan joven como estaba yo y desencarnó a la edad de 80 años. No espero que ustedes lo comprendan, porque es imposible que las áreas del cerebro, hechas para registrar eso, estén funcionando en ustedes, no están funcionando. Siendo de mi misma edad, ¿cómo desencarna a la edad de los 80 años? Estudiante, permítame una aclaración. Es posible que medio se comprenda, ¿no? O a lo mejor nos confundimos más. Yo estoy confundido, pero quisiera aclarar algo. ¿Usted lo conoce en el momento de la Guerra Mundial, maestro? Sí. Estudiante. Cuando él tenía, como usted dice, su edad propia, maestro. Joven. Estudiante. Maestro. Por allá por la época de niño de años. Esa es la verdad. Joven. Estudiante. ¿Y desencarnó a los 80 años? Maestro. Y vino a desencarnar ya de 80 años. Y lo conocí joven, jovencito. Matemáticamente diríamos. Estudiante. No hay por dónde. Maestro. No hay por dónde. Absurdo. Y les digo a ustedes. Las áreas para registrar ese fenómeno no están funcionando en el cerebro humano. Estudiante. Pero usted lo conoció físicamente, ¿maestro? Maestro. Sí, en esa época, y muere a la edad de 80 años. Estudiante. Transcurrió su vida normal, maestro. Su currículum vitae. Normal. Estudiante. ¿Él llevó su horizontal perfecta igual a cualquier ser humano? Maestro. Cualquiera. Estudiante. ¿Cuál es la diferencia si llevó una vida horizontal como la llevan los demás seres humanos? Maestro. Pues, pueden buscarles muchas escapatorias, pero eso no tiene explicación lógica. Estudiante. De lógica no tiene nada. Maestro. Ahora, no nos vayamos ahora al mariscal de Gaulle, busquemos una, maestro. Pues, sí, resulta muy útil, por ejemplo, reflexionar en eso de Caín y Abel. Dice el Génesis que Caín era cazador y Abel era pastor, que eran hijos de Adán y de Eva. Bueno, luego sigue diciendo el Génesis que Caín mató a Abel, que con la carraca de un burro. Vean ustedes lo interesante de la cuestión, ¿no? Si uno apela a la etimología, descubre en la palabra Caín algo grandioso. Caín al revés es inca. Los incas del Perú, los sacerdotes del sol. Los incas, vean lo interesante, los sacerdotes del fuego, de manera que entonces, estudiante, y también la palabra in, es decir, es de origen de fuego, es inri, también, ¿verdad? Maestro. Claro. De manera que los incas o Caín son los sacerdotes del fuego, ¿no? O sea, maestros del fuego. Y Caín, en sí, es el fuego que mató a Abel con la carraca de un burro. Bueno, pero ese Abel, ¿qué es? Para poder entender a ese Abel, ¿qué cosa es? ¿Quién es el tal Abel? Tiene uno que apelar también a la etimología comparada. Encuentra uno una palabra que es muy sagrada en los misterios. Isabel. Isabel, Isis y Abel. Esa Isis es ya, en este caso, dijéramos, la Valquiria. Isis ya en su aspecto de Valquiria, o la Ginebra de los Ginas, la reina de los Ginas. Is partícula isiaca. Abel, el alma humana, era pastor de ovejas. Abel quiere decir que el alma humana, pues, está llamada a pastorear las ovejas, y ciertamente, es el alma humana de los maestros la que cumple la labor de pastor, velando por sus ovejas. Sus ovejas le conocen, y él las conoce y las pastorea, Abel, de manera que, entonces, tenemos que Abel es el alma humana y Caín es el fuego. Luego, el alma humana y el fuego, ambos, son hermanos. Pero, ¿por qué Caín mata a Abel, si el fuego no debería matar a Abel? Obviamente, porque cuando el alma humana cayó en la generación animal, entonces el fuego echó para abajo.
En vez de subir en escala ascendente, se precipitó la serpiente ígnea hacia abajo y quedó encerrada entre el chakra Muladhara. Entonces vino la muerte espiritual para Abel, la muerte del alma, la muerte mística, y ya no pudo el alma manifestarse con su belleza como otrora lo hacía cuando todavía vivía en el Edén. Murió espiritualmente. Ahora nos toca volver a resucitar esa alma con la ayuda del Salvador, el Cristo íntimo. Pero la etimología comparada le permite a uno seguir las huellas de todo eso. Saber que Caín al revés es Inca, sacerdote del fuego y sacerdote del sol, en una palabra, el fuego. Y Abel, solamente, buscando la palabra Isabel de los antiguos misterios, Isis y Abel. Isis, que es la reina de los Inas, el alma espiritual, la Valquiria, y Abel, el alma humana, que es masculina. Entonces ya viene uno a sacar como deducción a Abel. Abel era pastor de ovejas. Si el alma humana pastoreaba las ovejas del Señor, eran todos maestros, gente que vivía en el Edén. Sí, Caín, el fuego sagrado, ascendía por la constitución del alma humana, total, todos eran iluminados. Pero cuando ya Abel se cayó, cuando se cayó uno en la generación animal, entonces el fuego sagrado bajó, de inmediato descendió a los infiernos atómicos del hombre, entonces pasó el alma por la muerte espiritual. Así fue como el alma humana se cayó. Así fue como Caín mató a Abel, con la carraca de un burro. El burro ha representado siempre al mercurio, al esperma sagrado. De manera que entonces derramó el vaso de Hermes y se amoló, por eso es que Caín lo mató con la carraca de un burro. Se habla mucho de eso, pero tenemos que reflexionar un poco, ¿no? Si Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel, y nada más, entonces, ¿cómo se siguieron reproduciendo los otros si no eran sino 2 varones? A no ser que se hubieran metido con la mamá. Entonces sería, y eso sería absurdo. Total, que ahí se llega a un callejón sin salida si no se sabe esoterismo. Estudiante. No saben ellos. Maestro. No saben nada de eso. La realidad es que Adán lleva todo un símbolo completamente alquimista, como alquimia, son alquimistas, mirándolo alquimistamente. ¿Quién es, perfectamente, Adán? Adán es el azufre. ¿Y quién es Eva? El mercurio de la alquimia. Por eso es que a Adán, en un cuadro antiguo, se le representa bajo el sol y a Eva bajo la luna, el azufre y el mercurio, el rey y la reina de la alquimia. De manera que, entonces, es una fórmula completamente alquimista. Pero no conviene, pues, la caída en el pecado original, la caída en el reino de la muerte, la caída en el pecado original, de estudiante. Bueno, y me decía, maestro, que aquí le costó mucho trabajo a usted formar el grupo y demás. Maestro. Pues, claro está que sí. Aquí la cosa es bastante dura, porque resulta que México está gobernado por Saturno. Tengo entendido que la constelación que gobierna aquí, a este país, es Capricornio, ¿no? Que es casa, pues del planeta Saturno, entonces es bastante difícil la labor aquí en este país. Durante muchos años tuve que luchar para poder formar el movimiento gnóstico mexicano. Ya, afortunadamente, después de unos 18 años de duro trabajo, he conseguido formar un grupo de paladines gnósticos. Y estos paladines están dispuestos, pues, a hacer, dijéramos, un gigantesco movimiento que vaya de frontera a frontera y de mar a mar en todo el país. Desde la frontera de Guatemala hasta la de Estados Unidos y desde el Atlántico hasta el Pacífico. Pero esto es cuestión de mucha lucha, de estudiante. Sí, maestro, maestro. De dura labor, pues. Hoy por hoy, pues, hay varios grupos que están debidamente organizados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la primera cámara a la que acude mucha gente. La segunda cámara ya es un poco menos de gente porque ya aquí ya se hace un poco trabajoso para admitir a la gente a segunda cámara. Tienes que estar seguro que esta gente ya está completamente definida, ¿no? Entonces, es claro que en segunda cámara vamos nosotros a oficiar con los ritos, con la liturgia. Y entonces se necesita que haya mucha veneración, mucho respeto, que estén debidamente preparados como para apreciar el valor esotérico de la liturgia. No podría yo meter a segunda cámara individuos que no estén completamente definidos, eso sería absurdo. De manera que aquí demoro mucho para pasar a alguien a segunda cámara, de estudiante. Sí. Maestro. Sí, demoro muchas veces hasta 1 y 2 años. Hay individuos que tienen 3 años y todavía no los pasó a segunda cámara. Porque no dan la nota que se necesita. Claro que en Constitución y Liturgia y en el reglamento hemos puesto para los países de Sudamérica que todo es diferente, ¿no? Porque tenemos que considerar la psicología de la gente, ¿no? En Sudamérica hay un aspecto emocional más desarrollado que aquí en Norteamérica. Por eso aquí, para pasar a la gente de primera a segunda cámara, primero tenemos que instruirlas mucho, prepararlas debidamente. Solo así nos atrevemos a hacerlo, de lo contrario no. Ahora, para tercera cámara, esta sí tiene poquitos, completamente.
La tercera cámara funciona, pues, aquí en un santuario ya va a tener usted el honor de conocerla, ya lo llevaré yo allá, para que conozca usted cómo funciona aquí la tercera cámara. Ojalá en Sudamérica, pues, siguieran el ejemplo. Así que te voy a llevar a tercera cámara, vas a poder conocer cómo funcionan las otras cámaras, etcétera, para que en Sudamérica puedas, dijéramos, hablarles a los hermanos claramente sobre todo eso. También te voy a enseñar una serie de ejercicios especiales, prácticos, para que las personas ya de cierta edad puedan regresar a la juventud. Y otros, por ejemplo, que tenemos como para la transmutación sexual. Hay muchos individuos que todavía no tienen esposa y esos individuos tienen que aprender a transmutar sexualmente, de todas maneras, ¿no? Aquí obtendrás todas esas enseñanzas, de todas maneras las tendrás, ya, cuando llegue el congreso, ya te toca ir pues a ese gran evento, pero entonces llevarás esos conocimientos que se necesitan tanto por allá en Sudamérica y Centroamérica, las maravillas del cosmos. También me ayudaba a recordar una enseñanza superior y muchos detalles, ¿no? Así, pues, minuciosamente, lucho y lucho, dijéramos, en forma desesperada, y en diferentes épocas por levantarme del lodo de la tierra, hasta que llegó el día, pues, en que volví al real camino, como pudo volver el Dante, ¿no? Si uno lee la Divina Comedia del Dante, dice, y empieza, pues, descendiendo al infierno, y todo eso, ¿no? Dice él. Cuando me aparté del camino recto y caí en una senda muy oscura, decía el Dante, ¿no? Yo digo lo mismo, que era un bodhisattva caído. Era un bodhisattva caído, no, pero él me volvió al camino recto, por fin me levanto, otra vez, del lodo de la tierra. Así, pues, cuando el real ser quiere levantarlo a uno, hace esfuerzos supremos, pero lo levanta, no, cuando él quiere levantarlo a uno, hace esfuerzos desesperados y lo levanta. Ahora ya estoy de pie, gracias a Dios, trabajando por la humanidad, luchando bajo las órdenes del Padre. Ahí vamos poco a poco. Lo principal es que la gente capte la enseñanza, no, que todos reciban el mensaje, eso es lo importante. Maestro. Un brillante intelectual, de manera que van viendo ustedes, estudiante. Maestro. Estudiante. Maestro. Uno de la escuela del abad Tritemius, discípulo del abad Tritemius. El otro discípulo que tuvo también, muy bueno, el abad Tritemius, fue precisamente a Cornelio Agripa. Cornelio Agripa, desafortunadamente no realizó la gran obra. Cornelio Agripa se dedicó nada más que a teorizar con todo lo que aprendió del abad Tritemius y de muchos y muchos otros autores, se volvió todo un intelectual. Teorizando, teorizando y teorizando, y cuando ya quiso hacer la gran obra, murió. Ya estaba en plena lucha, luchando por tomar posesión de sí mismo, pero lo sorprendió la muerte. En cambio, Teofastro Paracelso la hizo, es un maestro resurrecto. En principio, como les digo, estaba en la escuela de Salamanca. Ahora decir, o atreverme a decir que era un mago negro, tampoco me atrevo a decir que era mago negro, porque él no le hizo mal a nadie. Estaba en la escuela de magia de Salamanca, y que es el mismo castillo de Clinsor donde está el salón de la brujería, pero de que se retiró de esa escuela. Al principio, buscando, pasó por ahí. Por la escuela de magia de Salamanca, de estudiante, como usted, cuando estuvo afiliado a la jarretera, maestro. A la orden de la jarretera, en Roma, pasa uno, experiencias que uno hace en la vida, ¿no? Así Paracelso pasó, dijéramos, no me atrevería tampoco a decir. Mago negro, queda un poco exagerada la palabra. Pasó por la escuela de magia de Salamanca, ¿no? Pero después ya se hizo adepto de la Fraternidad Universal Blanca. Es un maestro resurrecto, inmortal, completamente inmortal. Se equivoca Elena Petronila Blavatsky cuando cree que Paracelso que era de sexo, pues, no muy bien definido, porque nunca se le vio una aventura amorosa, se equivoca. Es un maestro resurrecto. Que nunca hubiera exhibido su mujer, es otra cosa. Pero que tuvo que tener mujer para autorrealizarse es un hecho, pues, sin un vaso hermético el laboratorio no funciona, sencillamente no funciona. Para que el laboratorio funcione y se puedan hacer las transmutaciones del plomo en oro, pues, se necesita, forzosamente, tener un vaso hermético. Y bien sabes que Felipe Teofastro Bombasto de Oenein, pues realizó la gran obra. Puesto que es un maestro resurrecto y sabe hacer oro, efectivo. Todo lo que se diga, pues, en ese sentido, que digan que no tuvo mujer, pues eso es falso, completamente falso. Esos tres colosos fueron discípulos, pues, del abad Tritemius. El abad Tritemius enseñaba el esoterismo en pleno monasterio católico. Pertenecía a la orden de los benedictinos y allí enseñaba el esoterismo, en el mismo monasterio. A sus discípulos les enseñaba la ciencia de la gran obra. Estudiante. Maestro. Sin embargo, él fue discípulo, el abad Tritemius, aprendió toda su ciencia de Alberto el Magno. Alberto el Grande fue formidable.
Una vez hizo un banquete extraordinario, celebró, hizo una fiesta. Invitó a muchos personajes distinguidos al banquete. Entre los que llegaron, pues al banquete, estaba el conde de Holanda. Y entonces hizo poner la mesa en pleno jardín y en época invierno en Europa, cuando cae nieve a todas horas y con un frío terrible. De estudiante. Maestro. Vean ustedes. ¿Qué hace poner la mesa este hombre en pleno jardín del monasterio? Y todos se quedaron perplejos. Se sentaron, porque se los decía San Alberto el Magno, como era el mero, de ese monasterio, el abad, ¿cómo decirle no? Ni siquiera el conde de Holanda rechazó, pues, la invitación, y hasta su mismísima esposa, una delicadísima dama, cerrar paréntesis, no tuvo inconveniente alguno en sentarse bajo la nieve, a celebrar el festín. Ya ven, y, al fin y al cabo, pues, ¿qué pasó? De pronto la nieve se disipa, el clima va mejorando notablemente. Comienzan a volar las aves y a cantar como si estuvieran en plena primavera. Sale el sol en todo su esplendor. Comienzan todos a sudar a chorros. Contentísimos, brindaron con vino, celebraron el banquete contentísimos y asombrados todos, porque estaban como a finales de primavera y principio de verano. Con calor, celebraron el banquete espléndidamente, todos salieron felices. Las plantas y los árboles llenos de flores. Los pájaros cantando, y era pleno invierno, los árboles en invierno no tienen una hoja, no, se llenaron todos de hojas. No era más que, es decir, cambió de estaciones a voluntad. Terminaron felices, pasaron al interior del monasterio, después cada cual se fue. De estudiante. Maestro. Claro que al salir, ya estaban otra vez en pleno invierno. Pero mientras estuvieron en el jardín, estaban en plena primavera. ¿Cómo le hizo Alberto el Magno? Que manejaba los elementales de la naturaleza a la maravilla. Era maestro resurrecto. Se dice resurrecto, porque tenía la piedra filosofal. Y yo no puedo concebir que un maestro que sea resurrecto no tenga la piedra filosofal, eso es obvio. Por lo mismo que es resurrecto es porque tiene la piedra filosofal. La piedra filosofal es la que le da a uno la resurrección. Esa es la realidad de las cosas. Sí, señor. Ahí tienen ustedes la sabiduría medieval o el cristianismo esotérico, de estudiante. Quisiera que usted nos dijera cómo una persona puede recuperar la fe solar cuando ésta la ha perdido. Maestro. La fe no se recupera mientras el ego no se disuelva. El ego no puede tener fe jamás. Fe verdadera no creo que exista en el movimiento gnóstico. Y si ésta está enfrascada entre el ego, ¿de dónde va a salir la fe? El ego es materialista en un 100%, incrédulo. Mientras que exista el ego existe el escepticismo. La fe absoluta, en un 100%, no puede existir mientras exista el ego. Ego y fe son antagónicos, no pueden combinarse, como no se puede combinar el agua y el aceite. De manera que no hablemos de fe. Esta no es posible lograrla mientras no se haya pasado por la aniquilación budista. Hablemos de comprensión y luchemos por morir en sí mismos. A medida que el ego se vaya desintegrando, la fe irá surgiendo, pero mientras el ego esté vivo, toda posibilidad de fe no resulta más que una vana fantasía. Eso es todo. De estudiante. Maestro, ¿cuál es la diferencia entre premonición e intuición? Maestro. Premonición e intuición. En la premonición existe presentimiento de lo que ha de acaecer en lo futuro, entonces el presentimiento puede tomar formas, en la intuición es distinto. La intuición está más allá del mismísimo presentimiento, es un nivel superior o una octava superior de la mera premonición. Los intuitos vienen a través de los distintos centros superiores del ser, llegan a la mente, y si nosotros somos receptivos los captamos. En verdad que los intuitos vienen de la parte superior del ser, a la mente, y llegan, dije, pasando por los centros superiores del ser. Los intuitos son maravillosos, mediante ellos nosotros podemos orientarnos prácticamente. Así pues, debemos hacer una clara diferenciación entre premonición e intuición. ¿Aclarado? Estudiante. Aclarado. Maestro, quisiera que me dijera si hay diferencia entre los conceptos plano, dimensión y cielo. Maestro. Cuestión de nombres, en cuanto a la palabra planos, la he abolido ya en mis libros. Ustedes observarán que no la uso. La usé en obras como El matrimonio perfecto, La revolución de Bell, que son libros realmente incipientes, pero en las obras superiores no he usado tal término porque conduce a muchos errores. Se tiene la idea de algo plano u horizontal. Y si hablamos de astral, mental, causal como planos, nos daría la falsa idea de subir escalas formada por distintos planos, lo cual es absurdo. He preferido, pues, usar términos como dimensión, mundos superiores o mundos inferiores, etc. Dimensión, pues, obviamente vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Largo, ancho y alto. Más allá está el mundo de la 4ª dimensión que es el tiempo. El mundo de la 5ª dimensión que es la eternidad. Mundo de la 6ª dimensión está más allá de la eternidad y del tiempo.
mundo de la séptima dimensión que es la dimensión cero desconocida, espíritu puro. Me parece que el concepto de multidimensionalidad es más sabio que aquel de planos, estilo teosofista. ¿Alguna otra cosa? Estudiante. Sí, maestro, con relación a que las cadenas que se nos han dicho es porque se cree que los ángeles lunares de Venus y los ángeles del amor son diferentes. Yo quisiera que usted me dijera si son los mismos o hay alguna diferencia entre ellos. Maestro. Hablando astrológicamente diremos que Venus es amor. Y si decimos que los ángeles venusinos son ángeles de amor, hablamos de algo muy exacto. Mas también debemos tener en cuenta que el amor es el sumum de la sabiduría. No es pues extraño que el ángel Anael, que es un ángel del amor, de tipo venusino, sea al mismo tiempo sapiente y poderoso. En el ángel Anael se combina la voz, la sabiduría y el poder. Y es absolutamente venusino. Recordemos a Hermes Trismegisto cuando dijo: «Te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría, de estudiante». Maestro. Indudablemente que solamente la llave del arca de la ciencia puede de verdad salvos. Y serán salvados, secretamente, en el día de la gran catástrofe aquellos que se hayan embarcado en el arca, los que hayan entrado en el arca. Como en los días de Noé. Solamente fueron salvos los que subieron al arca. Así también ahora, lo que suban al arca y que estén dispuestos a navegar entre las aguas puras de vida, orientados por la estrella polar, por el sol de Osiris, podrán ser salvos. Así es. Incuestionablemente, hermana, viene una gran catástrofe. Y serán salvados, repito, los que hayan entrado en el arca de la alianza. Vamos a ver cuántos son los que entran. En todo caso, nosotros cumplimos con entregar la llave para que entren los que quieran. Indudablemente, cuando uno interpreta toda esa sabiduría que está en parábolas, puede orientarse fácilmente si tiene el donum Dei, o sea, el don de Dios para comprenderlas. Mucho se ha hablado sobre las aguas de la vida. Es claro que del caos, de ese mercurio en bruto, que son las secreciones sexuales, mediante transmutación, queda libre esa agua pura de vida, esa agua estrellada. Resplandecen, por eso se dice que la luz brilla en las tinieblas, de ese agua pura de vida, esa estrella de los mares, STLLA Maris, la estrella madre, la estrella que guía nuestro interior, quienes sepan orientarse por esa estrella polar, no naufragarán entre las aguas borrascosas de la vida. Pero aquellos que no se orienten por esa estrella, naufragarán. Grandes sabios han naufragado porque no se han orientado por esa estrella. Pero los que se orientan con esa estrella, no naufragarán, navegarán en la barca de Ra y alcanzarán la resurrección. Así pues, mis estimables hermanos, mi estimable hermano CH. La inmortalidad es algo que hay que conseguir, para lograrlo, pues, hay que trabajar sobre uno mismo. Porque si sobre sí mismo uno no trabaja, no logra la inmortalidad. Hay que conseguirla. Y no se puede conseguir si no se muere. Porque solo con la muerte adviene lo nuevo, si uno trabajara, por ejemplo, o si uno fuera un gran erudito. Aún más, si uno fabricara los cuerpos superiores existenciales del ser pero no muriera en sí mismo, se convertiría en un Anasmussen con doble centro de gravedad y fracasaría, es decir, se transformaría en un aborto de la madre naturaleza, de la madre cósmica. Quien quiera vivir, debe morir, esa es la ley. Porque, repito, solo con la muerte adviene lo nuevo. Claro, ¿qué hora tenemos? Estudiante. Las 8, maestro. Nos hemos pasado. Hasta aquí por hoy, mis estimables hermanos. No olviden, maestro. Me preguntas mantrams y que por qué no hablo ya sobre lo mismo. Mi respuesta es clara. ¿Para qué continuar repitiendo lo que ya dije con relación a los mantrams? Ellos continúan como siempre forman parte de un lenguaje purísimo de la naturaleza, del verbo de oro que como un río sublime corre siempre bajo la selva del sol. No hablo yo tanto, hoy en día sobre mantrams, porque estoy preocupado por la muerte. Deseo que cada uno de vosotros muera en sí mismo. Mientras uno no haya muerto en sí mismo, nada ha hecho. En tanto continúe uno vivo. Estudiante. Maestro, queremos saber cómo hace usted para escribir sus libros, de dónde saca tanta información, quién le ayuda y cuántas obras debe escribir para cumplir su misión. Maestro. Ciertamente todavía no sé cuántas obras habré de escribir. La información la obtengo de los mundos superiores de conciencia cósmica. Uso, normalmente, el Nirvikalpa Samadhi, en estado de mantella. Arrobamiento, éxtasis, o como se le quiera llamar. Recabo la información, la obtengo y la traigo al mundo físico. La parte verdaderamente ardua y difícil para mí consiste en tener luego que adaptar al ambiente cultural en que nos movemos toda la información traída de los mundos superiores. Obviamente es necesario documentarme y lo hago, naturalmente, con infinita paciencia. Así pues, la cruda realidad de los hechos es que el cuerpo de doctrina lo traigo de las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. La labor de escribir libros es espantosamente difícil.
Cuando pensamos en que debemos coordinar el aspecto espiritual con las cuestiones meramente retóricas, gramaticales, filosóficas, etc., la labor se torna dispendiosa y delicada. Estudiante, ¿a qué atribuye usted el hecho de que una cifra elevada de personas ingrese a los estudios gnósticos y luego se retire? Maestro, debemos pensar, ante todo, en el centro de gravedad permanente. Incuestionablemente, muy pocas personas son las que han formado, en sí mismas, tal centro. Es claro que el ego, en sí mismo, está compuesto por una multiplicidad de yoes, es decir, no tenemos un yo singular, sino plural, y nuestra conciencia se encuentra embotellada entre esa multiplicidad de elementos inhumanos que constituyen el ego. Todos esos elementos psíquicos luchan por la supremacía. El elemento que hoy, por ejemplo, jura lealtad al movimiento gnóstico, instantes después es desplazado por otro que no tiene ningún interés por el movimiento, y entonces el sujeto se retira. Si las gentes comprendieran que dentro de uno existen muchas personas o yoes, también entenderían la causa por la cual existe tanta variedad en los caracteres. El hombre que hoy jura lealtad a una mujer no es el mismo todas las veces. Aquel yo que ha hecho el juramento es solo uno de sus tantos yoes, desplazado cuando otro yo toma el control de la máquina humana. Entonces el juramento de amor queda sin fundamento, el sujeto se va, se ausenta y la mujer queda decepcionada. Dentro de un mismo cuerpo humano habitan muchos yoes. El ego que hoy está resuelto a hollar la senda del filo de la navaja es desplazado por otro que no le interesa esta senda y obviamente vemos que tarde o temprano la persona se retira. Estudiante, maestro, quería explicarnos por qué para iniciar el trabajo esotérico sobre nosotros mismos es necesario tener el nivel del buen dueño de casa. Maestro. Ciertamente, el que quiera autorrealizarse, recorrer con éxito la senda del filo de la navaja, debe empezar por ser buen dueño de casa, saber manejar su hogar con armonía, con belleza, con perfección. Aquellos que en la vida práctica no han sabido organizar un hogar, no sirven para el camino, no pueden jamás autorrealizarse. He podido observar que muchos que actualmente recorren la senda y que no han sabido ser buen dueño de casa, han resultado, ciertamente, un manifiesto fracaso. Estudiante, maestro, a muchos les ha llamado la atención el hecho de que libros como La Revolución de Bell y otros están llenos de diatribas, críticas severas y afirmaciones en contra de ciertos autores. No falta quienes ven una contradicción entre su antigua actitud y la doctrina del corazón, de la que usted habla en numerosas obras. ¿A qué debieron esos ataques y por qué ya no los utiliza? Maestro. El agricultor que va a sembrar tiene primero que quemar la hojarasca, los cardos, las espinas y todo lo que no sirva para luego de plantar el grano de donde ha de salir la vida. Los obreros que van a levantar una casa tienen primero que romper el suelo, excavar en la dura tierra a fin de establecer los cimientos firmes para construirla. También a mí, que me ha tocado entregar el mensaje para la nueva era de Acuario, me tocó la tarea de cualquier agricultor u obrero. Me tocó señalar el obstáculo, mostrar el peligro, el error, antes de poder echar el grano cultural de la nueva era, que en estos momentos se inicia entre el augusto tronar del pensamiento. Estudiante, pasando ahora al terreno de la antropología, ¿podría usted decirnos de dónde vinieron los mayas? Maestro, la raíz de los mayas la descubrimos en la Atlántida, su tronco raíz está en la Atlántida. Antes de la sumersión de la Atlántida salieron muchos mayas para América, llegaron a Yucatán, llegaron a la tierra de Guatemala, etc., y otros salieron rumbo a Egipto, al Tíbet, etc. Estudiante. ¿También al Perú? Maestro. No, el Perú es otra raza. Los incas del Perú, los incas de Manco Cápac son otra gente. Estudiante. Dicen que Hermes Trismegisto fue una divinidad atlante que llegó a Egipto, que para ese entonces era un pueblo semicivilizado. ¿Es eso cierto? Maestro. Hermes Trismegisto es un egipcio, un gran sabio, un sabio maestro, el gran avatara de Egipto. Claro que él heredó la sabiduría de los atlantes y eso es otra cosa. De la Atlántida recibió, pues, todos esos antiguos conocimientos. Pero Hermes Trismegisto es un maestro egipcio. Es el gran avatara de los egipcios. Los egipcios heredaron la sabiduría de la Atlántida. Eso no lo negamos. Pero hasta ahí. Eso es lo único que es. Estudiante. Se podría también decir que por esa razón coinciden las pirámides aztecas con las egipcias, que por eso ambas revelan un mismo conocimiento. Maestro. Sí, naturalmente, la Atlántida es el tronco común de Oriente con Occidente, de América con Europa y otros lugares del mundo. Obviamente que, pues, las pirámides egipcias y las pirámides del antiguo México se basan en la misma sapiencia, en la misma sabiduría. Son más antiguas las pirámides de México que las de Egipto. En tiempos de la Atlántida había dos lugares de peregrinación. Uno, hacia las pirámides de Egipto, otro, hacia las pirámides de Teotihuacán. Eran dos lugares de peregrinación.
Estudiante. ¿Existe alguna relación entre el Triángulo de las Bermudas y la Atlántida? Es decir, en tiempos de la Atlántida ya estaba allí eso que hoy llamamos Triángulo de las Bermudas. Maestro. Bueno, pues hay allí una puerta abierta hacia la cuarta vertical, eso es claro. Aviones, personas, buques han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Hay una puerta de acceso a la cuarta vertical en esa región, pero la Atlántida cubría totalmente todas las Antillas. Era un amplio continente ubicado en el océano que lleva su nombre, en el Atlántico, y se extendía desde el septentrión hasta las regiones boreales y desde el sur hasta el septentrión. Era bastante grande el continente Atlante. No es posible que la Atlántida hubiera cabido en el Triángulo de las Bermudas, que es un pequeño triángulo. En cambio, la Atlántida cubría todo el océano Atlántico. Era inmenso, enorme, estudiante. Cuando se habla del 2500 como el año en que habrá de concluir la actual quinta raza, ¿debemos tomarlo como un número simbólico u obedece a alguna cronología? Maestro. Es simbólico, y por eso lo hemos citado en la doctrina secreta de Anáhuac. Es una fecha simbólica que coincide con el momento en que se rasga el séptimo sello del Apocalipsis de San Juan. Significa que se rasga el séptimo sello, porque 2 más 5 es 7. La humanidad ha rasgado 6 sellos hasta la fecha actual. Luego tiene que rasgar el séptimo sello, y se dice simbólicamente que es en el año 2500, pero no hay que tomarlo literalmente, no. El comienzo de las catástrofes definitivas está en el año 2043, porque el Catún 13 comienza en el 2043, el Catún 13 de los mayas. Eso está escrito y eso lo saben todos los sabios del Mayab. Le preguntaba yo a un anciano maya en Palenque. ¿Tu hijo lo verá? Entonces el anciano contestó. No, mi hijo no lo verá. ¿Tu nieto verá el Catún 13? Contestó. Mi nieto sí lo verá. El Catún 13 como los otros 12 catunes, se cumplirá al pie de la letra. Cada uno de los 12 catunes ha sido exacto, ninguno ha fallado. El Catún 13 entra por ahí por el año 2043. Ellos ponen un promedio entre el 2040 y el 2043. Poco más o menos, eso le ponen los mayas al Catún 13. Estudiante, ¿qué es eso de catunes? Maestro, tienes que estudiarte el Popol Vuh o el Chilam Balam de Chumayel. Allí recibirás una amplia información sobre los 13 catunes. Es imposible que en una pequeña plática te concrete toda la sapiencia de los 13 catunes. Es difícil, ¿no? Ellos abarcan enormes extensiones de siglos, de tiempo. Es algo muy amplio. De estudiante, cada 52 años se cumple un ciclo, según el calendario Nahua. Maestro, no, ese es el ciclo de la renovación de los fuegos. Cuando el fuego viejo termina y se enciende un fuego nuevo. Esos 7 ciclos, de 52 años cada uno, son muy exactos, pero esos a su vez están relacionados con ciclos más grandes. La gente de esta época no ve sino los pequeños ciclos de 52 años, pero, realmente, cada uno de los 7 grandes ciclos corresponde a una raza, y 5 más 2 da nuevamente 7, el séptimo sello. De manera que, una cosa es la primera raza que hubo en el mundo, que fue la raza protoplasmática, y otra cosa es la segunda raza, la de los hiperbóreos. Otra, la tercera raza, la de los lemures. Otra, la cuarta raza, la de los atlantes, otra, la quinta raza, la nuestra, y vendrá una sexta y después una séptima raza. Pero, obviamente, esos son los soles nahuas. Primer sol, por ejemplo, la primera raza. Segundo sol, la segunda raza. Tercer sol, tercera raza. Cuarto sol, cuarta raza. Quinto sol, la quinta raza, que somos nosotros. Los hijos del quinto sol. De manera que, cuando se habla del quinto sol, se refiere a la raza aria. Los hijos del sexto sol pertenecen a la resurrección de los dioses y los del séptimo sol serán los últimos, los de la séptima raza. De manera que, ahora estamos en el quinto sol. Por esta época es que se aguarda al Catún 13 de los mayas. La gran catástrofe que se avecina, que ya está a las puertas, vendrá en el Catún 13. Estudiante. ¿En el año 2043? Maestro. Sí, por ahí entre el 2040 y el 2043 comienza el Catún 13. Estamos en el Catún 12. Todavía no hemos llegado al 13. En el Catún 13 viene el máximo de acercamiento de Hercólubus. Es claro que al acercarse Hercólubus en una forma exagerada hacia nuestro planeta, pues tiene que producir catástrofes porque es un planeta muy grande, muchos miles, casi millones de veces más grande que la Tierra. Es un monstruo que al acercarse al paso que se va a acercar tan exageradamente a nuestra órbita terrestre, pues no resiste el planeta Tierra, lo volteará al revés completamente. Pero antes de que suceda la catástrofe, de voltearlo al revés, con su poder magnético, alará el fuego líquido que está en el interior de la Tierra. Ese fuego líquido, al saltar a la superficie, se riega por toda la costra terrestre y la quema totalmente. No hay nada que pueda quedar sin quemarse, todo lo quema.
De manera que, al quemarse todo, pues, perecerá toda la humanidad. Ese será el día del gran incendio universal profetizado por Miguel de Nostradamus, profetizado por Pedro el apóstol cuando dijo: los elementos, ardiendo, serán deshechos, y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Profetizado por Jesús de Nazaret en su sermón profético. Profetizado por los mayas en su Catún 13. Profetizado por los nahuas cuando hablan de que los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos. Es decir, está profetizado y requete profetizado por todos. Hay mucha documentación sobre esto. Que se quemará la costra terrestre totalmente, que no quedará nada vivo. Ahora, en el máximo de acercamiento de Hercólubus se produce una revolución de los ejes de la Tierra. Hay, pues, un movimiento completo. Lo que hoy son polos se convertirá en Ecuador y lo que hoy es Ecuador se convertirá en polos. La Tierra dará una voltereta. Será algo terrible. Decía por ahí un extraterrestre que, si se llegara a hacer explotar a Hercólubus, ellos tienen los métodos y podrían hacerlo. La catástrofe sería tan terrible que destruiría todo este sistema solar. Vean ustedes cómo es de grande Hercólubus. Estudiante, ¿el acercamiento de Hercólubus afectará también a otros planetas? Maestro, pues, eso dicen los astrónomos. Nosotros tenemos, en nuestra institución, un mapa trazado por los mismísimos astrónomos. De manera que no estamos inventando nada de nuestra cosecha. Eso está ya debidamente estudiado por todos los observatorios de Londres, de París, de Manila y de todas partes. Ahí tenemos el mapa que los astrónomos han trazado. No lo hemos trazado nosotros. Podría decirse: bueno, ustedes por su fanatismo lo trazaron, pero no hemos trazado eso. Son los astrónomos oficiales quienes lo trazaron. Según ese mapa, Hercólubus afecta directamente a la Tierra y secundariamente influye sobre Júpiter, Marte y Urano. Eso secundariamente, porque afecta fundamentalmente a la Tierra. Estudiante, ¿por qué, específicamente, ha de suceder eso en nuestro sistema? Maestro, es el juego mecánico de las esferas. Este es un juego que existe desde la aurora de la creación. Nuestro sistema solar tiene que viajar alrededor del cinturón zodiacal y cada vez que termina un viaje del sistema solar alrededor del zodíaco, coincide el final de ese viaje con la órbita de Hercólubus. Así que, es una cuestión mecánica. Estudiante, ¿está sincronizado todo eso? Maestro, sí, sincronizado. De manera que, entonces, Hercólubus tiene su órbita alrededor del Sol Tilar y viene a coincidir, al final del viaje, con nuestra Tierra y todo nuestro sistema solar. De manera que, Hercólubus coopera con esto, marcando el fin del año sideral. Estudiante, si todo será quemado sobre la costra terrestre, ¿cómo o de qué manera va a florecer de nuevo la humanidad, los animales, las plantas y todo lo demás? Maestro, pues, habrá algunos lugares que no serán afectados. Es posible, por ejemplo, que muchas puntas, muchos cerros elevados queden convertidos en islas. Que no reciban daños muchos cerros altos, como por ejemplo montañas como el Everest. Hoy en día el Everest tiene 8.800 metros sobre el nivel del mar y vendría a ser una isla maravillosa. Puedo asegurar que el Everest se va a convertir en una isla, y si algunos fueran avispados podrían subirse al Everest para que no les pase nada, pero se morirían de hambre los pobres. Mientras tanto, se morirían entre la nieve y el hielo. Bueno, y habrá así muchos lugares de montañas elevadas que se convertirán en islas. También habrá que tener en cuenta que el núcleo que se va a formar estará integrado por el Ejército de Salvación Mundial. Ese núcleo, obviamente, tendrá que marchar hacia un nuevo éxodo. Antes de la catástrofe, serán sacados secretamente. Serán llevados, conducidos hacia una isla en el Pacífico donde no va a suceder nada. Es una isla bastante amplia, donde se podrá tener agricultura, donde se podrá tener ganado, donde se podrán tener caballos, donde se podrán cuidar muchas especies para que no desaparezcan. El grupo selecto marchará hacia esa isla del Pacífico. Estudiante, maestro, se me ocurre pensar ahora cuál será el destino de nuestra luna, después de la catástrofe que se avecina. Maestro, bueno, yo no he investigado cuál va a ser la suerte de esta luna que nos ilumina. Siempre he pensado que va a caer sobre la Tierra. Siempre he pensado eso, porque la Tierra, poco a poco, a través de los siglos, la ha ido atrayendo. Con ese evento es posible que se provoque la caída de la luna en la Tierra. Esa es una posibilidad. Ahora, en caso de que eso no sucediese, sería más tarde la caída de la luna en la Tierra. Pero bueno, en todo caso, lo que sí puedo decirles y garantizarles es que la catástrofe es inevitable. Nosotros estamos formando el Ejército de Salvación Mundial con gentes de todas las nacionalidades, pueblos y lenguas. Pero, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos formar el núcleo que ha de servir de base para la futura sexta raza raíz. Eso es lo que estamos haciendo. Queremos ese núcleo. El movimiento gnóstico ha crecido. Está establecido en todo el hemisferio occidental.
Millones de personas ya pertenecen al movimiento. Son gentes de la gnosis. El movimiento gnóstico crecerá pronto por Europa y el Asia. En el Asia llegará a su máximo apogeo. Pero entre todos esos millones de personas que ingresen a la gnosis, solamente se seleccionará el personal que haya trabajado sobre sí mismo, que haya disuelto el ego o por lo menos parte del ego, para podérseles conducir hacia la isla donde hay que conducirles. Pero personas con ego, personas que no hayan trabajado sobre sí mismas, que no hayan sido capaces de disolver el ego, no son personas en las que nosotros podamos confiar. Esa clase de gentes perecerán por el fuego y el agua. Se podrá tener confianza, realmente, en los que trabajen sobre sí mismos. Serán esas las gentes en las que se podrá tener alguna confianza. Esa es la cruda realidad de los hechos. En esa isla, los sobrevivientes aguardarán por algunos siglos en medio del vapor de agua, porque por aquellos días la tierra estará envuelta en fuego y vapor de agua. Allí aguardarán a que del fondo de los océanos surjan tierras nuevas, surja el escenario de la sexta raza raíz, porque con la revolución de los ejes de la Tierra, los mares actuales se desplazarán, y los continentes actuales quedarán bajo el fondo del mar. Entonces habrá que aguardar a que surjan, del fondo de los mares, tierras nuevas y cielos nuevos, como dijera también Pablo de Tarso, y eso es verdad, donde vivirá la sexta raza raíz. Ahora, para ir a vivir ya en esas tierras nuevas que van a surgir del fondo de los mares, solamente será posible para quienes definitivamente hayan desintegrado el ego. Si alguien, por muy inteligente que sea, no ha desintegrado la totalidad del ego, en un 100%, no se le dará cuerpo en la edad de oro, porque en la edad de oro no se le dará cuerpo físico a nadie que no haya reconquistado la inocencia en la mente y el corazón. Si hay alguna persona que no sea inocente, que todavía no la ha conseguido, esa persona no tendrá cuerpo en la edad de oro. La edad de oro es para gentes puras, inocentes. Esa es la cruda realidad. De estudiante, cuando surja ese nuevo escenario, ¿qué sucederá con los círculos sumergidos de los mundos infiernos? ¿Se limpiarán o continuarán como están? Maestro. Los 9 círculos dantescos, el Tartarus, el reino de Plutón, continuará exactamente. Claro que todos estos millones de personas que actualmente viven sobre la faz de la Tierra ingresarán en la involución sumergida de los mundos infiernos. Involucionarán en el tiempo y a través de un largo periodo de años irán desintegrando el ego. De manera que, cuando una persona en los mundos infiernos desintegra el ego, es decir, cuando pasa por la muerte segunda, que es la muerte del ego, entonces la esencia sale a la luz del sol, resurge pura e inocente a la luz del sol para evolucionar en los reinos mineral, vegetal y animal, hasta reconquistar el estado humano que otrora se perdiera. Todos estos millones de seres humanos que pueblan la faz de la Tierra ingresarán en los mundos infiernos, involucionarán en el tiempo y con la muerte segunda se escaparán del averno para reiniciar nuevos procesos evolutivos que habrán de partir del mineral, continuar en el vegetal y proseguir en el animal hasta llegar al estado humano que otrora se perdiera. Al llegar al estado humano, todas esas esencias, retornadas en humanos cuerpos, formarán los pueblos de la Edad de Oro, que será una humanidad inocente y pura. De manera que, en la Edad de Oro, la humanidad volverá a salir de las manos de su Creador, completamente inocente y totalmente pura. De estudiante, cuando la futura sexta raza llegue a su edad de hierro, se volverá a degenerar. Maestro. Bueno, eso sí es normal, vemos que la Tierra gira alrededor del Sol y tiene sus 4 estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Así también sucede con el año sideral, en el viaje del sistema solar alrededor del cinturón zodiacal. Tiene sus 4 estaciones. Primavera, la edad de oro. Verano, la edad de plata. Otoño, la edad de cobre. Invierno, la edad de hierro. Cuando vuelva la edad de hierro, volverá otra vez una humanidad perversa como ahora. Pero, por ahora, vuelven las edades de oro y de plata, después de la gran catástrofe, eso es obvio. Vendrán muchísimos siglos, miles de años de belleza, con una naturaleza virgen surgida del caos, surgida del fondo de los mares. Será bellísimo todo, de estudiante. Venerable maestro, yo quisiera preguntarle por qué la humanidad actual no puede desarrollar los sentidos internos, por más que se esfuerce. Es decir, ¿por qué está tan perturbada la razón objetiva, real, positiva, verdadera? Maestro. Bueno, debemos saber que hay 2 tipos de razonamientos diferentes. La razón objetiva tiene por basamento, de todos sus funcionalismos, los datos aportados por la esencia, la conciencia. La razón subjetiva es diferente. Elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los 5 sentidos. Ya sabemos que estos son 2 puntos: ver, oír, tocar, oler y gustar. Con esos datos aportados, pues, por los 5 sentidos, la razón subjetiva, mediante su sistema de asociaciones, elabora sus conceptos. Así, pues, con tales conceptos la razón subjetiva hace sus razonamientos.
Miradas las cosas desde este punto de vista o desde este ángulo, ¿qué puede saber la razón subjetiva sobre lo real, sobre eso que se esconde tras el mundo de las apariencias? Lo único que percibe son fenómenos. Lo único que puede, realmente, conocer es la sucesión de causas y efectos meramente sensoriales, pero lo que es la cosa en sí, sobre lo que es lo real, sobre eso que existe tras las meras apariencias, sobre las leyes de la naturaleza en sí mismas, tal cual son y no como aparentemente son, nada sabe la razón subjetiva, y nada puede saber, puesto que sus datos se basan exclusivamente en las informaciones que dan los 5 sentidos y nada más. Cuando uno quiere saber algo más, cuando uno desea saber algo más. Conocer aquello que se esconde tras las meras apariencias ilusorias del mundo físico, necesita desarrollar la razón objetiva, porque ésta funciona, naturalmente, con los datos aportados por la mismísima conciencia. Pero, para que la razón objetiva pueda tener sus funcionalismos, para que pueda desarrollarse correctamente, se necesita inevitablemente que la conciencia, que está llamada, precisamente, a proveer los datos a la razón objetiva, para sus funcionalismos, pues, esté completamente libre de todas sus envolturas, libre de todos esos receptáculos en que normalmente está metida. Ya lo sabemos, ya lo hemos repetido demasiado, hasta la saciedad, que tales receptáculos son, precisamente, los agregados psíquicos, esos diversos elementos inhumanos que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, yo, mí mismo, sí mismo. Mientras la conciencia esté enfrascada en tales agregados psíquicos, mientras esté embutida entre el ego, no es posible que esté libre, y no estando libre, pues, no puede aportar datos para la razón objetiva. Así pues, primero que todo, necesitamos desvestir a la conciencia de sus vestiduras, de sus vanas vestiduras, cuáles son los agregados psíquicos. Destruir tales vestiduras, tales inhumanos trajes, cuáles son, repito, los diversos elementos inhumanos que llevamos dentro. Una vez destruidos esos elementos infrahumanos, entonces queda libre la conciencia, puede funcionar. En ella están los datos que la naturaleza misma nos ha proporcionado para nuestra propia regeneración. Ya he dicho, y lo vuelvo a repetir, que en la conciencia está la religión, el Buda, la sabiduría y también aquellas partículas de dolor de nuestro Padre que está en secreto. Él ha sufrido con nuestros errores y sus partículas de dolor están depositadas en la esencia, es decir, en la conciencia. Si sabemos aprovechar tales partículas de dolor, trabajando sobre nuestros errores, trabajando con alegría, con gusto, porque no hay cosa que más agrade que destruir uno lo que es inhumano, el resultado será, pues, obviamente, que venga el despertar. Pero ya dije, y repito, que en la conciencia están los datos que necesitamos para nuestra propia regeneración y cultura. Lo importante es que quede libre esa conciencia. Así, pues, destruir el yo es indispensabilísimo para que la conciencia quede libre. Una vez libre, ella aportará, a la razón, los datos necesarios para el funcionalismo de los procesos razonativos, objetivos, no se confunda esto, y lo aclaro entre paréntesis, con los procesos razonativos, subjetivos, que son diferentes. Las gentes, ¿qué pueden saber de lo real, de la verdad? Pues, nada. ¿Qué pueden saber los científicos del anticristo? Entre paréntesis, me refiero, pues, a los científicos materialistas ateos, enemigos del eterno. Obviamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los procesos razonativos de ellos son subjetivos. Tienen, como fundamento, los datos aportados por los 5 sentidos. Pero, ¿qué pueden saber ellos sobre las leyes que rigen la mecánica de los fenómenos? Nada. Podrán, por ejemplo, saber cómo funciona la célula viva, aceptado, pero, ¿qué saben ellos de las leyes que rigen la mecánica celular? Ellos creen que sí saben y tratan, con su racionalismo subjetivo, de enlazar fenómeno con fenómeno, de explicar un fenómeno con otro, pero tampoco, aunque ellos creen que han llegado a descubrir la cosa en sí, no la han descubierto. Las leyes de la mecánica celular no son conocidas por los hombres de ciencia, aunque ellos creen que las conocen. Mejor dicho, para usar esta vez el estilo socrático, ellos no solamente no saben, sino que además no saben que no saben. Estando en el error, no solamente están, sino además ignoran que están, y eso es lo más grave. Así, pues, conviene ante todo comprender la necesidad de utilizar, para nuestra razón, los datos de la conciencia. Pero si queremos usar tales datos, repito, aunque caigamos demasiado en la repetición, necesitamos libertar la conciencia. Libre ella de todos esos elementos egoicos que nos condicionan y nos hacen la vida tan miserable, podrá aportar, a la razón, datos extraordinarios. Basada la razón en tales datos, podrá ella elaborar sus conceptos de contenido y hasta verbalizar sus razonamientos. La razón objetiva es grandiosa en sí misma. Hay necesidad de desarrollarla y desenvolverla. Creo que con esto que he dicho, es suficiente, estudiante. Muy amable, venerable maestro, le agradecemos infinitamente esta explicación. Ahora nos gustaría que usted nos explicara, un poco más a fondo, lo relacionado con el protoplasma del ser humano.
Usted nos ha hablado, en forma muy esporádica, digamos así, sobre los cuerpos protoplasmáticos, pero ahora nos interesaría que nos profundizara sobre el protoplasma del ser humano. Maestro. Bueno, al hablar sobre el hombre protoplasmático, pues tenemos que ir bastante lejos, porque téngase en cuenta que la primera raza que hubo en el mundo, y que vivió en el casquete polar del norte, fue precisamente la raza protoplasmática. Más tarde vinieron los hiperbóreos. Entonces ciertos elementos atómicos se unieron a los cuerpos protoplasmáticos para formar esa segunda raza. Después vinieron los lemures. Nuevos elementos se combinaron sobre el protoplasma y tenemos ya al hermafrodita lemur, propiamente, viviendo en la Lemuria con sus cuerpos de carne y hueso. Después continuaron los atlantes y actualmente estamos nosotros, los arios. Sin embargo, en el fondo de nuestro organismo sigue existiendo el cuerpo protoplasmático. Si nosotros, dijéramos, hiciéramos el vacío en torno a eso que se llama materia, si hiciéramos el vacío en torno a eso que se llama cuerpo físico humano, encontraríamos el protoplasma. No el protoplasma de una aquel que resulta demasiado cursi para las altas investigaciones del espíritu, no, sino el hombre protoplasmático, el hombre original. Todo lo demás son agregados de moléculas, átomos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los científicos materialistas creen que han descubierto la materia y no la han descubierto. El hecho de poder ver, oír, tocar o palpar determinadas agrupaciones moleculares acumuladas encima del protoplasma y a sus lados no indica precisamente que ya se haya descubierto la materia en sí. La materia en sí es el protoplasma. Pero, repito, no estoy refiriéndome al protoplasma aquel de los bribones del intelecto, al protoplasma aquel de los Haeckel y de los Darwin, al protoplasma aquel del anticristo. No, estoy hablando del protoplasma legítimo, del hombre protoplasmático. Si elimináramos todas las células, partículas, moléculas, encontraríamos el protoplasma. No, dirían los científicos, encontraríamos el esqueleto, encontraríamos el polvo de la tierra. Es que para ellos, eso es así, porque no perciben más que con sus 5 sentidos y eso es todo. Pero el hombre verdadero, el hombre auténtico, aquel que posee la razón objetiva, aquel que además de eso, pues, ha desarrollado el sentido espacial y que tiene acceso a la cuarta vertical, y a la quinta, y a la sexta, etcétera, 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 indudablemente para él es diferente. Puede ver el protoplasma, puede ver al hombre protoplasmático. Cuando uno aprende a actuar sobre su propio protoplasma, puede cambiar, de hecho, todos los principios moleculares, atómicos celulares, biológicos, etc., de su propio organismo. Eso es obvio. Pero, incuestionablemente, lo que estamos diciendo pertenece a la ciencia pura. El anticristo no sabe de estas cosas. Es decir, la falsa ciencia materialista no entiende estas cosas porque ella se basa exclusivamente en racionalismos subjetivos y tal racionalismo, como ya lo he dicho, tiene como única fuente de información las informaciones defectuosas de los 5 sentidos. Nosotros tenemos otros modos de percepción que son diferentes. Hemos desarrollado otras facultades cognoscitivas que nos permiten, perfectamente, ver el protoplasma en sí mismo. Y repito, cuando uno puede manejar a fondo su protoplasma, cuando ya es capaz de actuar sobre él, ciertamente también puede cambiar, directamente, los principios moleculares y atómicos. Siempre se ha hablado de superhombres. Yo lo entiendo, no a la manera de un Nietzsche. No, sino en la forma de la criatura autorrealizada, del legítimo hombre, en el sentido completo de la palabra. Este legítimo hombre, este hombre verdadero, este hombre auténtico, para diferenciarlo del animal intelectual, que es diferente, sabe manejar el protoplasma y por lo tanto puede hasta inmortalizar su cuerpo físico. Absurdo, diría el anticristo. Sí, claro, para el anticristo, todo lo que no pertenezca a su círculo, ese limitado en que se desenvuelve, es absurdo. Un sabio, por muy grande que sea, si no se somete a los prejuicios, reglas y sistemas establecidas por el anticristo, se convierte en objeto de burla. Pero el sabio es sabio, aunque el anticristo se ría de eso. Así pues, repito, el anticristo es la falsa ciencia y los falsos científicos de nuestra época. Pero esto, naturalmente, no lo aceptan los científicos. Ellos se creen el non plus ultra, los verdaderos amos del saber, aunque no son más que pigmeos que no ven más allá de sus narices. Pero ellos sí creen que ven todo y ese es su engaño. No solamente están engañados, sino que ignoran que están engañados, y eso es peor todavía. Así, pues, si hay que aprender a manejar protoplasma, tenemos que hacerlo inteligentemente. Ante todo, tendríamos que empezar por manejar las inteligencias que viven en el protoplasma. ¿Cuáles son? Pues, los elementales atómicos de nuestro propio cuerpo. Incuestionablemente, en las aguas de la vida, en el esperma sagrado, tenemos nosotros las famosas ondinas atómicas, moleculares, propias, individuales.
No me estoy refiriendo a las ondinas de los lagos ni de los ríos, sino a las que llevamos en el sistema seminal, a las atómicas, a las que forman parte de nuestro propio cuerpo. En nuestra mente tenemos todos los elementales del aire, los famosos silfos, pero no estoy hablando de los silfos que viven allá en las nubes, sino de los silfos atómicos. De esos que forman nuestra propia mente. En nuestras calorías, en nuestros glóbulos rojos, en nuestra sangre, en nuestro potencial sexual, etc., en todo nuestro energetismo, cargamos las famosas salamandras atómicas, pero una vez más digo, no me estoy refiriendo a las salamandras de los volcanes, sino a las salamandras atómicas, a las que forman parte de nuestra sangre, a las que constituyen los glóbulos rojos, a las que originan nuestros ardores sexuales, etc., etc., etc. Por último, en los huesos, en la carne, están los gnomos, no los que viven entre las entrañas de la tierra, sino los que viven entre las entrañas de nuestra tierra filosofal, que es nuestro cuerpo, las que viven en nuestros huesos. Las conciencias atómicas de nuestra carne, de nuestros cartílagos, cuando uno aprende a manejar sus propias conciencias atómicas, elementales, de hecho, va adquiriendo poderes sobre el protoplasma. Mas uno aprende a dominar esas conciencias atómicas mediante la disciplina esotérica. Eso es incuestionable. ¿Cómo podríamos dominar nosotros, por ejemplo, una tempestad sexual, cuando las ondinas del propio esperma o de las secreciones activas del sexo se encuentran revueltas? Solo mediante la fuerza de la voluntad, de la inteligencia y con los exorcismos convenientes. ¿Cómo podríamos dominar nosotros, por ejemplo, a los elementales atómicos de nuestros ardores sexuales, en un momento dado, en nuestras tempestades lujuriosas? Pues, mediante la ayuda de nuestra divina madre, Kundalini Shakti. ¿Cómo podríamos dominar esos pensamientos de lascivia que asaltan constantemente a la mente? Pues, sencillamente, sabiendo exorcizar a los silfos atómicos de nuestro propio pensamiento. ¿Y cómo podríamos someter el cuerpo a la voluntad del ser? Solamente dominando a las conciencias atómicas o elementales atómicos de la carne, de los huesos y de los cartílagos, etc. Cuando uno va adquiriendo poder sobre las inteligencias atómicas de su propio cuerpo, cuando se va haciendo amo de todas esas inteligencias atómicas que viven en su propio organismo, de hecho, va adquiriendo también poderes sobre el protoplasma, donde esas inteligencias atómicas se desarrollan y se desenvuelven. En vía al camino de perfección, uno podrá rejuvenecerse como el buen Fausto, aquel de Goethe. De manera que, entonces, hay que comprender esto, que hay maestros inmortales, los hay. En Egipto, se dice que hay dos maestros cuyos cuerpos son de edad indescifrable, los mencionan antiquísimas escrituras religiosas. ¿Y qué diremos del rey del norte, aquel gran ser de las regiones septentrionales? ¿Cuál será la edad de su cuerpo físico? Nada se sabe. Kutumi, en los Himalayas, gurugí de la gran maestra Elena Petronila Blavatsky, es de edades indescifrables. El conde de Saint-Germain, que actuó durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX en Europa, vuelve a Europa en el año 1939 y de regreso al Tíbet, fue entrevistado por Giovanni Papini, el niño consentido del Vaticano. Así, pues, pensemos en que todos podemos llegar a convertirnos en hombres auténticos, legítimos, verdaderos. En que podemos llegar a conocer el protoplasma, ese funcionalismo vivo de nuestro organismo, dijéramos, la base primera y la que verdaderamente da origen a todos los procesos de la vida. Cuando hablo del protoplasma en sí, no me estoy refiriendo, exclusivamente, al cuerpo vital etérico. No confundan ustedes al linga sarira o cuerpo vital con el protoplasma es diferente. Para conocer al protoplasma, se necesita, verdaderamente, desarrollar ciertas facultades que todos no las tienen. Y para desarrollar esas facultades hay que despertar, y para despertar hay que morir en sí mismos, aquí y ahora. Así, pues, con el mayor gusto he grabado esta respuesta a la pregunta que se me ha hecho, a fin de que todos puedan recibir la información correcta. Estudiante, venerable maestro, queremos hacerle una última pregunta. Usted nos habló de la encarnación y cristalización del ser, pero a la vez nos dijo que había que dar oportunidades a las distintas partículas del ser que se iban realizando. ¿Esto quiere decir que el ser no desciende de una vez, en su totalidad, sino por partes? Maestro. Bueno, el ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Al hablar del ser, pensemos en el sagrado sol absoluto. Obviamente, del sagrado sol absoluto emana el santo Okidanok, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente. Y a su vez, del santo Okidanok deviene el santo Triamacikamno, o en otros términos, la Trimurti logoica, la cual, como ya he sabido, tiene tres aspectos. Primero, santo afirmar. Segundo, santo negar. Tercero, santo conciliar. El sagrado sol absoluto y el santísimo Okidanok, omnipresente y omnipenetrante, desean cristalizar, en nuestro organismo, esas tres fuerzas primarias de la naturaleza. En el oriente, tales fuerzas reciben el nombre de Brahma, Vishnu y Shiva.
En el mundo cristiano son denominadas Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, el Sagrado Sol Absoluto y su emanación, el Santísimo Okidanok, desean cristalizar en nuestro organismo a las tres fuerzas primarias de la naturaleza. Todo el trabajo esotérico consiste en eso, en lograr la cristalización de esas tres fuerzas primarias. Es obvio que, primero habrá que cristalizar la fuerza más cercana que tenemos. Al Santo Conciliar, eso es indubitable. Mucho más tarde, en el tiempo, habremos de cristalizar en nuestro organismo la segunda fuerza, que es el Santo Negar o el Vishnu indostánico, el Chokma hebraico, el Cristo cósmico, y después, mucho después, habremos de cristalizar en sí mismos a la primera fuerza. Al Santo Afirmar, al Keter cabalístico, al Brahma indostánico, al Padre, en el cristianismo. Así, pues, hablando en un lenguaje que todos entiendan, en un lenguaje crístico esotérico, diríamos que debemos cristalizar en nuestro organismo a las tres fuerzas conocidas como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando lo logremos, nos habremos convertido en criaturas absolutamente perfectas. Primero, habremos de cristalizar a la que tenemos más cercana, la del Espíritu Santo. Mucho más tarde tendremos que cristalizar en nosotros las fuerzas crísticas y por último, tendremos que cristalizar en nosotros a la primera fuerza, que es la del Padre. Ese es el orden de las cristalizaciones dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Eso es lo que quiere el Sagrado Sol Absoluto, eso es lo que quiere el Santo Okidanok, y nosotros debemos cooperar con el Sagrado Absoluto Solar si es que verdaderamente, dijéramos, amamos a la gran causa. Uno coopera, pues, con la cristalización de esas tres fuerzas dentro de su organismo, cuando verdaderamente está dedicado a la gran obra. Eso es obvio. Luego, indubitablemente, la tercera fuerza, que es la primera que debemos cristalizar, que es la del Espíritu Santo, el Santo Conciliar, viene a cristalizar completamente en uno, con la resurrección esotérica o mística. Tal resurrección solamente es posible realizarla después de múltiples trabajos, después de haber muerto en sí mismos, después de haber pasado por todo el drama del Cristo, después de haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser y de haberlos llevado a la perfección total, etc. Solo después de todo eso es que viene el proceso resurrectivo, la cristalización completa, en nosotros, de la tercera fuerza. La segunda fuerza es un poco más tarde, y solo es posible condensarla o cristalizarla en uno, cooperando con la misma segunda fuerza, a través de la negación, de la renunciación completa de todas las cosas. Muchísimo más tarde, pues, haciendo la voluntad del Padre, en una forma radical, pues, tendremos nosotros la cristalización de la primera fuerza. Pero, en síntesis, todo lo que se quiere es cristalizar tres fuerzas en nosotros, y la autorrealización es eso, precisamente. Conseguir cristalizar las tres fuerzas primarias de la naturaleza dentro del organismo humano. Eso es lo que se llama autorrealización. Te estoy hablando en una síntesis que se entienda. Estoy hablando para que todos comprendan la necesidad de cooperar con el Sagrado Sol Absoluto. Conviene que cada uno de nosotros cristalice las tres fuerzas primarias dentro de su organismo. Eso es todo.